¿Qué tal? ¿Cómo está Mariano? ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo lo están? primero que queríamos preguntarle, entendiendo lo que está pasando en el mundo, esta crisis que ya es histórica entre Israel, Palestina y que compete a toda la política mundial, lo primero que queríamos es, usted conociendo el área, cómo surge este histórico conflicto, que nos explique un poco desde la mirada obviamente de Israel, habiendo sido embajador ante este país. Bueno, lo que tuvo lugar en los últimos 4 días, es un ataque muy importante perpetrado desde la Franja de Gaza por Hamas, que es quien controla ese territorio, ha hecho a través de un ataque terrorista contra el Estado de Israel un lanzamiento de más de 2.000 misiles contra el territorio israelí y por supuesto eso ha sido respondido por las Fuerzas Armadas de ese país. En este momento está en despliegue la operación y el conflicto lamentablemente persiste. Lo que conviene tener presente es que este tipo de ataques de Hamas contra el territorio israelí son habituales, pero la magnitud de esta última operación excede los precedentes al menos de los últimos años, al menos desde 2014 cuando tuvo lugar la última guerra en Gaza. Ahora, Mariano, lo que nos gustaría que nos explique es por qué es que se dan estos ataques, como usted describía, hacia el territorio israelí. Bueno, es un conflicto que, por supuesto, como ustedes mencionaron, es un conflicto muy antiguo que se remonta a la misma creación del Estado de Israel hace ya 73 años, que ha tenido una serie de intentos de negociación de paz, en muchos casos impulsados por la administración norteamericana, pero que no han logrado materializarse, al menos plenamente, y que lamentablemente no han llegado al entendimiento que la comunidad internacional procura, que es en la fórmula de la existencia de dos estados que vivan y convivan en seguridad y en paz. Ahora, lo que creo que no se puede olvidar es que acá estamos hablando de un ataque de una organización terrorista que es Hamas, porque cuando uno habla de Palestina, en realidad se refiere concretamente a dos unidades políticas diferenciadas. Una es Cisjordania y otra es la Franja de Gaza. Porque en Cisjordania, o el West Bank, gobierna la Autoridad Nacional Palestina del partido de Fatah, que lidera Abu Mazen, el sucesor de Yasser Arafat, pero en Gaza desde el 2007 gobierna en los hechos Hamas, que es una entidad política diferente a la de la Autoridad Nacional Palestina y que compiten de una y otra manera por el liderazgo de la causa palestina. Otro elemento que hay que tener en cuenta es que la causa palestina ha sufrido un menoscabo y un abandono, diríamos, por parte de los países árabes, a tal punto que los países árabes que habían establecido a través de la Liga Árabe después de las guerras del 67 y de 1973, habían establecido la fórmula según la cual no debían negociar tratados de paz con Israel hasta tanto no se resolviera la cuestión palestina, abandonaron esa máxima, esa indicación, porque como ustedes saben, Egipto firmó la paz con Israel a fines de los años 70, Jordania lo hizo a mediados de los 90, y en el último año y medio, en el tramo final de la administración Trump, varios países árabes, como Bahrein, como Emiratos Árabes, Sudán, Marruecos, etcétera, firmaron acuerdos de paz con el Estado de Israel. Lo cual obviamente es una noticia muy positiva para la paz en Medio Oriente. Pero lo que quiero decirles es que la causa palestina ha sufrido en ese sentido un abandono importante. Y ahora, frente a todo este conflicto, ¿cómo ve usted como ex embajador ante Israel la postura de la Cancillería argentina? Bueno, yo he cuestionado y muchísimos sectores de la oposición han cuestionado ese comunicado que emitió la Cancillería argentina, porque, por supuesto,
esa comunicación oficial, en lugar de condenar el ejercicio de una acción terrorista por parte de Hamas, se dedicó a cuestionar la respuesta que el Estado de Israel hizo frente a ese ataque terrorista, de modo tal que en los hechos pareció casi una suerte de justificación y de defensa de lo que es un atentado terrorista, y que la República Argentina, usted sabe, ha sido víctima del terrorismo internacional en el pasado reciente, hace tan solo 25 o 28 años, en los atentados que tuvieron lugar contra la Embajada de Israel y contra la sede de la AMIA en 1992 y 1994, en dos actos combinados en los que murieron 100 personas. De manera tal que es injustificable que la Cancillería, a cargo de Felipe Solá y del presidente Alberto Fernández, haya hecho una comunicación de esa naturaleza que merece todo el repudio nuestro. Mariano, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo. Un saludo, gracias a ustedes. Bueno, ahí lo teníamos al ex embajador argentino ante Israel, Mariano Causino. Básicamente lo que explicó fue la postura que ya sabemos sostiene la oposición, que sostiene el Estado israelí ante este conflicto. Como sabemos, no es una posición objetiva, obviamente. Justamente les quise traer al embajador, a uno de los que fue embajador de Israel durante el gobierno de Macri, para que ustedes pudieran ver cuál es la postura del Estado de Israel ante este conflicto.